Saludamos a nuestros queridos hermanos y hoy quisiéramos considerar otro milagro más de los muchos que encontramos en los evangelios que nuestro Señor realizó y ver en ellos algunas verdades que se aplican a una asamblea local. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 12, donde encontramos el episodio de la sanidad de aquel paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos. Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí está bien la lectura pública y confiamos pues que el Señor la prospere en cada uno de nuestros corazones. Ahora bien, hermanos, en el día de ayer estuvimos considerando ese precioso milagro que el Señor hizo en las bodas de Caná de Galilea, y pudimos apreciar algunas lecciones que se desprenden del mismo aplicándola a una asamblea local. Ahora tenemos por delante este milagro muy conocido de la curación del paralítico que fue bajado por sus 4 amigos por aquel techo. Vamos a mirar este milagro bajo 4 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la presencia del Señor que produce atracción. En segundo lugar, la palabra del Señor que produce instrucción. En tercer lugar, el poder del Señor que produce bendición. Y finalmente, la piedad y la preocupación de los 4 amigos de este paralítico que lo llevaron a los pies del Señor. Veamos entonces el primer aspecto, la presencia del Señor que produce atracción. Y eso lo apreciamos en los primeros versículos donde hemos leído. Versículo 1 nos dice que el Señor entra a Capernaum. Capernaum fue un lugar donde el Señor estableció su ministerio, donde pudo Capernaum presenciar las palabras y actividades del Señor Jesucristo. Y dice que se oyó que estaba en casa. Es interesante esta declaración porque despierta en nosotros la inquietud, el saber de quién era esta casa. Algunos sugieren que era la casa de Pedro o la casa de Andrés, que eran de esa región. Otros nos han llegado a sugerir que era la casa del Señor. Sabemos que el Señor vivió en pobreza. Él dijo que las zorras tenían guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Pero
sugieren que esta podría haber sido la casa del Señor, porque aquellos hombres debían conocer al Señor y debían conocer cómo era Él en cuanto a su piedad, su devoción y su disposición de ayudar a otros, que ellos le hicieron un daño a ese techo y debían estar conscientes que el dueño no se iba a enfadar por ello. Y por eso consideran que era la casa del Señor debido a eso. Pero sea verdad o no, sabemos que esta casa nos puede hablar de la iglesia. Se oyó que estaba en casa. Y nosotros sabemos, hermanos, que individualmente cada creyente es una casa. La casa donde mora el Señor. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si en esta hora hay alguno, alguna que no es salvo y que esté escuchando este audio, anhelamos sinceramente que usted pueda abrirle el corazón al Señor Jesucristo para que su vida se convierta en un lugar donde Cristo habita. Pero también esta casa nos debe hablar acerca de la familia. Qué bueno es que el Señor esté en casa, que Él sea el principal en nuestro hogar, que el Señor sea bienvenido en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, como el hogar de Betania, donde el Señor sintió mucha complacencia, mucha satisfacción. Pero estoy pensando, hermanos, en esta casa como una figura de la asamblea local, donde está escrito que la asamblea es la casa de Dios. Leemos en 1 de Timoteo las palabras del apóstol para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La asamblea es la casa de Dios, donde Él habita. Y qué bueno es que Él esté en su casa y que eso va a producir la atracción. Cuando el Señor llegó a esta casa, dice en el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos de tal manera que no cabían en aquella casa. Aquella casa fue un centro donde muchos llegaron. ¿Y cuál era el atractivo de aquella casa? No era la casa en sí el atractivo, porque por lo que encontramos aquí acerca del techo, donde bajaron al paralítico, se entiende que era una casa de gente humilde, de gente pobre. No había atractivo en esa casa. No había atractivo en los que estaban allí reunidos en esa casa. El atractivo, hermanos, es el Señor. El Señor es el que los congregó. El Señor es el que se convirtió en la atracción de aquella casa. Y así debe ser la asamblea, hermanos. Sabemos que la casa de Dios no son los locales, no es el lugar donde nos congregamos, aunque es bueno señalar que debemos cuidar nuestros locales. Estoy pensando en las asambleas de esta región que tienen sus locales sencillos, pero que deben estar cuidados, bien arreglados y en la medida en que podamos en este tiempo de pandemia, cuando no se han utilizado muchos locales, que aprovechemos en la medida en que se pueda, vuelvo a insistir, a arreglar esos locales, a embellecerlos, porque es importante que nuestros locales estén bien arreglados, que sean dignos del pueblo que allí se congrega. Pero estamos pensando en la asamblea como casa de Dios, el conjunto de salvados que conforman el testimonio en una localidad. Y qué bueno es contar con la presencia del Señor. Cuando el Señor está presente, hermanos, su presencia es atrayente. Él va a atraer a otros. Cuando alguien nos visita, que tenga la convicción, que tenga la firmeza de que Dios está entre nosotros. Qué bendición es cuando uno llega a una asamblea y uno respira
respira una atmósfera espiritual y uno puede garantizar, el Señor está aquí. La presencia del Señor es visible. La presencia del Señor es notable en medio del pueblo del Señor. Hermanos, ese versículo tan conocido donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es una promesa condicional. El Señor promete estar en donde hay 2 o 3 que se congregan en su nombre, que han sido movidos por el Espíritu Santo y que están haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces el Señor garantiza su presencia en la asamblea. Por eso es tan importante, hermanos, contar con su presencia. Es un ejemplo para nosotros aquellas iglesias en el Asia que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, y la Odisea. Es un cuadro triste de una asamblea que gozó en un tiempo de la presencia del Señor, pero que la presencia del Señor tristemente ya no estaba. El Señor estaba tocando a la puerta del corazón de los creyentes individualmente. Entonces, la presencia del Señor produce atracción. Hermanos, no debemos buscar ningún tipo de recursos humanos o los recursos que están empleando las denominaciones para ser atractivas. Se toman atajos para congregar a muchos. Hay manipulación emocional, hay trucos publicitarios para congregar a muchos. Eso fácilmente lo pueden hacer los publicistas, los expertos en ese tipo de métodos humanos para atraer a las personas. Pero hermanos, que en una asamblea sea la presencia del Señor la que produzca la atracción. En segundo lugar, vemos la palabra del Señor que produce instrucción. El Señor estaba allí presente, y si estaba el Señor presente, también estaba su palabra, porque esas 2 cosas van de la mano, el Señor y su palabra. No puede estar el Señor y su palabra no. Tiene que estar la palabra del Señor, como tampoco puede estar la palabra del Señor y el Señor no estar presente. Cuando decimos que la palabra del Señor produce instrucción, es porque vemos que el Señor, en esa ocasión, ¿qué hizo con esa multitud? Dice el verso 2, y les predicaba la palabra. Él era un heraldo que estaba señalando las escrituras, tomando las escrituras antiguas y mencionándolas en esa ocasión, proclamándolas, predicándolas. Porque sabemos, hermanos, que es la palabra de Dios la que va a producir instrucción, edificación, la que va a producir en el creyente el desarrollo espiritual y en los perdidos salvación. Entonces, hermanos, que también podamos tener presente esa verdad, que la palabra del Señor en cada congregación debe estar proclamada, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros somos la iglesia del libro, la asamblea del libro, y en cada reunión la palabra tiene preeminencia, la palabra debe ser expuesta, como en esta ocasión el Señor aprovechó la ocasión para presentar la palabra. En tercer lugar, hermanos, vemos el poder del Señor que produce bendición. Anhelamos la bendición, y aquí la bendición se manifiesta por lo menos en 2 verdades: en la sanación del paralítico y en la salvación del paralítico. Y lo que deseo aplicar en esta ocasión con relación a la sanación del paralítico, este hombre probablemente era un parapléjico, no podía no solo caminar, creemos que no podía mover sino solamente la cabeza, porque era requerido que 4 lo llevaran. Este hombre vemos que está impotente, incapaz, debilitado, no podía valerse por sí mismo. Pero estos 4 lo llevaron a los pies del Señor. Quisiera aplicarlo, hermanos, a creyentes que pudieran estar impotentes,
incapaces, que están débiles, que están enfermos espiritualmente hablando. Qué bueno es que tengamos la preocupación de llevarlo a los pies del Señor, para que el Señor lo sane. Este hombre sale caminando con fuerza, demostrando de que el Señor había operado ese milagro sobrenatural en su vida. Él le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El poder del Señor en sanar. Pero también, hermanos, vemos el poder del Señor manifestado en la salvación, porque el Señor atendió la prioridad de este hombre. ¿Cuál fue la prioridad que el Señor atendió? La salvación de su alma antes que la sanación de su cuerpo. Y eso, hermanos, nos debe hacer recordar que como asamblea nuestra prioridad es predicar la palabra, atender a las necesidades espirituales que tienen los seres humanos. Esa es nuestra prioridad, hermanos. La prioridad en las cosas espirituales. El Señor perdonó a este hombre y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y si hubiese regresado este hombre enfermo como estaba, hubiese regresado feliz, porque sus pecados, que era su problema mayor, había sido atendido. Entonces, el poder del Señor produce bendición en sanación y en salvación. Ahora, en último lugar, hermanos, queremos pensar en la piedad o preocupación de estos 4 hombres. Ellos tuvieron una compasión, un afecto sincero por este amigo que se encontraba en miseria. Ellos le conocían debilitado, imposibilitado. Ellos conocían su condición y ellos manifestaron una compasión pública. Sacaron a su amigo. Fue práctica, porque ellos lo llevan a los pies del Señor. Y fue persistente, hermanos, porque ellos encontraron obstáculos. La casa estaba llena, no podían entrar a causa de la multitud. Y no les importó ese obstáculo. No regresaron desanimados porque habían encontrado tanta dificultad. No, ellos fueron persistentes, constantes, y subieron a su amigo por el techo, hicieron aquella abertura y por allí descolgaron al paralítico. Y el Señor entonces obró ese doble milagro, el milagro de la salvación y el milagro de la sanación. Pero llama la atención que el Señor dice: y Jesús, al ver la fe de ellos. Versículo 5. Al ver la fe de ellos, el Señor vio lo que otros no habían visto. Otros vieron que ellos amaban a su amigo, otros vieron la preocupación, la pasión que ellos tenían, pero el Señor vio la fe, la convicción, la confianza que ellos tenían de que si el Señor tenía un encuentro con su amigo, el Señor lo iba a sanar. Hermanos, estos hombres nos sirven como ejemplo de la devoción que debemos tener y la pasión que debemos tener por llevar a otros a los pies de Cristo. Ellos están imposibilitados, ellos no pueden, pero que el Señor nos permita a que nosotros vayamos a buscarlo, como dice el poeta, en el nombre del Señor, y que con la confianza de que si solo lo llevamos a los pies de Cristo, el Señor se va a encargar de obrar el milagro de la salvación que tanto anhelamos, o el milagro de la restauración de un creyente. Que el Señor pues nos de su gracia, nos ayude y Él bendiga su santa palabra.